La entrevista en la psicología clínica. La entrevista es en gran medida el instrumento más empleado en la psicología clínica y tiene una función muy importante en muchas formas de tratamiento psicológico. ¿Pero qué es una entrevista? Bien, una entrevista es una conversación que tiene un propósito o una meta y han sido parte de la vida cotidiana por siglos. Se dan en las interacciones entre abogados y clientes, padres y maestros, doctores y pacientes y, por supuesto, entre los clínicos y sus clientes. Por lo tanto, es importante reconocer que los clínicos únicamente han adoptado y perfeccionado la entrevista. Ellos no la han inventado. Las entrevistas son flexibles, no son costosas, son fáciles de manejar y, lo que es más importante, pueden dar al psicólogo clínico muestras simultáneas de la conducta verbal y no verbal del cliente. Estas ventajas hacen que la entrevista sea útil en diferentes situaciones, incluyendo las siguientes. Número 1. Entrevistas iniciales. El cliente se acerca al clínico por algún problema cotidiano y es ahí en donde el entrevistador se debe preguntar: ¿puedo o no puedo trabajar con esta persona? ¿Tengo o no tengo experiencia para tratar este tipo de problema? Si la respuesta después de una o varias entrevistas es no, el clínico habitualmente refiere al cliente a otra institución psicológica, psiquiátrica, médica o social en que hayan otros servicios adecuados. 2. Entrevistas para la identificación de los problemas. Cuando el entrevistador está orientado hacia una clasificación del problema, generalmente dará algún tipo de diagnóstico. Estas entrevistas preparadas para clasificar los problemas de los clientes generalmente están más asociadas con los procedimientos de admisión en los hospitales mentales u otros servicios para pacientes internos o externos en que se requiera un diagnóstico para fines estadísticos. Es ahí en donde el entrevistador propicia una explicación detallada de los puntos fuertes y débiles del cliente, de las situaciones normales de la vida y su historia social. Número 3. Entrevista de orientación. Muchos psicólogos clínicos llevan a cabo entrevistas especiales para instruir al paciente acerca de los procedimientos de evaluación, tratamiento o investigación que se llevarán a cabo. Así el paciente sabe lo que va a suceder y lo que se espera que haga en cuanto a cooperar, esforzarse, abrirse, ser honesto, etc. Estas entrevistas de orientación pueden ayudar a eliminar expectativas inadecuadas. Número 4. Entrevistas de terminación. La terminación de un tratamiento clínico que pudo haber sido intensivo o largo también requiere de alguna clase de entrevista de terminación. Es necesario atar muchos cabos sueltos. Se puede expresar y aceptar gratitud y afecto, dar recomendaciones acerca del manejo de futuros problemas, planear cómo van a ser los contactos para el seguimiento y dar seguridad al paciente acerca de su habilidad para caminar solo. Estas entrevistas de terminación tienen el propósito de hacer que la transición de la situación de tratamiento a la de post-tratamiento sea lo más suave y productiva posible. 5. Entrevistas en situación de crisis. La crisis debe enfrentarse en el momento, a menudo en pocos minutos, así que el entrevistador intenta dar apoyo, reunir datos de evaluación e iniciar alguna acción de ayuda. Esto generalmente significa tratar al cliente con calma, interés y de una forma aceptante, haciendo preguntas para obtener información relevante, como por ejemplo, ¿ha intentado suicidarse alguna vez? ¿O qué clase de pastillas tiene en casa? 6. Entrevistas de observación. Los clínicos llevan a cabo entrevistas preparadas para ver cómo una persona enfrenta ciertas situaciones. Esta entrevista de observación proporciona una oportunidad para observar las reacciones del entrevistado ante situaciones ambiguas, provocadoras de tensiones o de conflictos. Pero bien, hablemos ahora acerca de la estructura de la entrevista, y es que probablemente la variable más fundamental de las entrevistas clínicas, independientemente de su propósito, sea la estructura, el grado hasta el cual el entrevistador determina el contenido y desarrollo de la conversación. La estructura de una determinada entrevista depende en gran medida de su propósito.
y en gran parte también depende de la orientación teórica, el entrenamiento y las preferencias personales del entrevistador. Los modelos ayudan a organizar y orientar al clínico, pero no siempre proporcionan una guía para manejar a cada cliente y cada situación. Algunas estrategias y tácticas generales han demostrado que son valiosas en la práctica y por tanto han sido adoptadas y enseñadas por los clínicos más hábiles que representan en cada modelo. Por último, cabe mencionar que por lo común se piensa que las entrevistas tienen un principio, un desarrollo y un final, como cualquier otro evento que se desarrolla a través del tiempo. Sin embargo, tales etapas pueden no estar presentes o no ser distinguibles en todas las situaciones. Sin embargo, el modelo de 3 etapas proporciona una guía conveniente para organizar la siguiente previsión del curso y las tácticas de las entrevistas clínicas típicas. Comenzaremos a hablar de las etapas de la entrevista. Por lo común se piensa que las entrevistas tienen un principio, un desarrollo y un fin. Como cualquier otro evento se desarrolla a través del tiempo. Sin embargo, esta es una grande y excesiva simplificación, ya que tales etapas son puras. Pueden no estar presentes o no ser distinguibles en todas las situaciones. Las entrevistas iniciales o las que tienen como propósito identificar problemas son las más probablemente pasen por las 3 etapas de una manera más clara. Por lo general comienzan con los intentos para hacer que el cliente se sienta a gusto y preparado para hablar con él libremente. La primera etapa. Luego continúan con una etapa central de toma de información, que es la segunda etapa, y terminan con alguna exposición que resumen la información, las preguntas del cliente y, si es adecuado, los planes para posteriorarse entrevistas. Esa es la tercera etapa. En las últimas entrevistas de evaluación, la extensión y la claridad de estas etapas varía a medida que el cliente conoce al clínico y la situación clínica. La primera etapa probablemente será más corta, mientras que la segunda será más larga. Igualmente, la tercera etapa puede ser muy breve al principio y hacia el final, en la última entrevista de evaluación, puede llevar casi todo el tiempo disponible. En la primera etapa, que es el principio de la entrevista, el clínico debe prestar una atención cuidadosa, especialmente durante las entrevistas iniciales, a los primeros minutos de contacto. Es probable que el cliente se sienta al menos un poco incómodo por hablar con un extraño, en especial con un loquero, así le llaman, acerca de sus asuntos personales, y tiene ese recelo. Se puede intensificar si existe inseguridad o no se comprende lo que el psicólogo le quiere hacer. Como resultado de lo anterior, muchos clientes llegan a la entrevista con una actitud de recelo que los lleva a ser muy cuidadosos con lo que dicen. Si esta situación se prolonga a lo largo de la conversación, se obtendría por información valiosa para la evaluación. Ahora vemos la segunda etapa, que es parte y media de la entrevista. La transición a la parte media de una entrevista inicial debe ser lo más suave y fácil que sea posible para el cliente. La manera en que eso se logra y las formas como el clínico conduce la segunda etapa ilustrará una gran cantidad de las tácticas principales que se utilizan en la actualidad. Las técnicas no directivas, en la mayoría de los casos, los entrevistadores clínicos empiezan la segunda etapa con técnicas no directivas usualmente. Comienzan con alguna pregunta abierta o con una petición. Algunos ejemplos son: ¿qué le trae hoy por aquí? ¿De qué le gustaría hablar? Probablemente le gustaría hablarme de los problemas que mencionó por teléfono. Una ventaja importante de hacer preguntas abiertas es que les permite al cliente empezar con su propio estilo. Cuando los asuntos son muy inquietantes y difíciles de comunicar inmediatamente, esto es particularmente importante. Una invitación abierta para hablar le permite al cliente descargar los temas dolorosos o que avergüenzan gradualmente y sin ser presionado. Generalmente se proporcionan estas estrategias por medio de una variedad de técnicas elaboradas, tanto para ayudar al cliente a expresar libre y completamente como para aumentar el reporte al comunicar comprensión, interés y aceptación por parte del clínico. Hablamos también un poco de la combinación de las tácticas de la entrevista, debido a que la entrevista es flexible.
Los clínicos en esta libertad de combinar algunas o todas las tácticas de conversación que se han descrito. Es muy común que inicie o facilite la expresión del cliente con peticiones como paráfrasis e investigaciones abiertas, u otras de las técnicas que se utilizan para escuchar activamente y posteriormente que se emplean preguntas y comentarios. Son normalmente más directos con el fin de que el clínico concentre más los temas y aspectos particulares que le sean especialmente interesantes e importantes. Y bueno, esto nos lleva a la tercera etapa, que es el cierre de la entrevista. La última etapa de una entrevista puede proporcionar algunos datos valiosos para la evaluación, así como la oportunidad para fomentar el reporte aún más. A medida que el tiempo disponible para la entrevista se reduce, es posible que el entrevistador inicie la tercera etapa con una afirmación como la siguiente. Hemos estado tocando una buena cantidad de información muy valiosa hasta ahora, y agradezco su disposición por comunicármela. Sé que nuestra sesión no ha sido difícil para usted, como se está acabando el tiempo para el día de hoy. Se me ocurre que podemos repasar algunos de los temas que hemos tocado y usted puede hacerme a mí algunas preguntas. En este ejemplo clínico comunica varias cosas. En primer lugar, le señala que es inminente la conclusión de la entrevista. En segundo lugar, el clínico elogia la cooperación del cliente y al mismo tiempo lo reconforta al decirle que comprende de qué va la entrevista y lo que ha ocasionado bastante tensión. En tercer lugar, sugiere un plan de los últimos minutos. Estas 3 etapas nos ayudan a tener una mejor comunicación durante la entrevista y sobre todo a entender más a fondo lo que el paciente quiere darnos a entender, y sobre todo nos enseña muchas nuevas tácticas en donde podemos ocuparlos o de cierta manera emplearlos con el paciente para que sea más fácil, más ritmoso la entrevista. Los clientes se pueden confundir tanto como los clínicos, así que pueden irse de la consulta sintiéndose enojados. Esto según un estudio que dirigieron Horch y Negrete en 1972. En un ambiente médico demostraron que se obstruía la comunicación entre los doctores y los pacientes por el uso de términos médicos, y como resultado, los clientes a menudo estaban confundidos e insatisfechos. Es difícil evitar algunos problemas parecidos en la psicología clínica, pero la tarea se puede facilitar al prestar atención a determinadas pautas. Los entrevistadores hábiles tratan de evitar o por lo menos explicar sus preguntas de manera directa y concisa, tratando de asegurar que su conducta verbal comunique interés, paciencia, preocupación y aceptación. No se consideran buenas las expresiones por parte del entrevistador de hostilidad, beligerancia, impaciencia, ridículo, menosprecio o prejuicio. Comunicación no verbal. El canal de comunicación no verbal permanece abierto aún cuando se cierre el canal verbal. Freud resumió: aquel que tiene ojos para ver y oídos para escuchar se puede convencer a sí mismo de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios permanecen callados, charla con la yema de sus dedos. La traición escurre de su persona en cada uno de sus poros. 2 integrantes de una diada de entrevista se envían y reciben mensajes no verbales. El clínico debe de ser sensible no solamente a las señales que él envía al cliente, sino también a la que él transmite. Existe una muestra representativa de las dimensiones no verbales de una entrevista: la apariencia física, los movimientos, la postura, el contacto ocular, la expresión facial, la excitación emocional, las variables en el habla. Además de detectar la naturaleza de las conductas no verbales del cliente, los clínicos también toman nota de las consistencias e inconsistencias entre los canales verbales y no verbales. El entrevistador intenta coordinar su propia conducta verbal y no verbal con el propósito de no enviar mensajes ambiguos al cliente. Se le dará más peso a la expresión "toma tu tiempo", con una actitud de interés tranquilo y paciente, que si lo dice precipitadamente mientras está moviendo su pie rápidamente. El contacto ocular amigable, cierta cantidad de movimientos afirmativos con la cabeza, una sonrisa o una carcajada ocasional propia y una postura atenta contribuyen a que el cliente se entere que el entrevistador está escuchando con interés. Sin embargo, si se exagera puede resultar contraproducente. La observación de las dimensiones no verbales comienza en el momento en el que el cliente y el clínico se conocen por primera vez. Investigación sobre la entrevista. Considerada como un acontecimiento social y fuente de datos de evaluación, hasta 1942, Rogers publicó las primeras transcripciones de grabaciones fonográficas.
Se desconocía la naturaleza de las interacciones clínicas, así que quedó establecido que los aparatos de grabación no interrumpían o perturbaban la entrevista de manera significativa. Investigación descriptiva. Su objetivo era relacionar las variables de la entrevista con las variables que fomentaban el rapport, la efectividad, la terapia y otras dimensiones interpersonales. Investigación experimental. Los expertos confirmaron que las entrevistas no son solamente contextos donde se recopilan datos, sino que también son situaciones de influencia social. La sincronía se observó originalmente durante varias entrevistas controladas experimentalmente. En la terapia, la influencia del clínico para producir la sincronía puede verse mermada, oscurecida o hasta invertida por medio de la influencia que el cliente ejerza sobre el clínico. La investigación sobre la interacción y la influencia de la entrevista ha demostrado que estas son áreas de los aspectos extremadamente complicados de la conducta social y que están bajo la influencia de una amplia variedad de factores del entrevistador, el cliente, la relación y situación. Los datos que hasta la fecha se han publicado presentan un avance alentador en las técnicas y elegancia conceptual de los investigadores, pero no proporcionan la forma correcta como deben los clínicos conducir sus entrevistas. Confiabilidad y validez de los datos de la entrevista. El grado hasta el cual el entrevistado ofrece la misma información en diferentes ocasiones o a diferentes entrevistadores se denomina confiabilidad, y el grado hasta el cual esa información es adecuada se le denomina validez. Puede depender del clínico, el cliente y las circunstancias en las que se lleva a cabo la entrevista. Sin embargo, existe confusión acerca de la confiabilidad entre lo que dice el cliente con la cualidad del sistema de inferencias del entrevistador. Por ejemplo, las categorías diagnosticadas, es decir, si un cliente le dice a dos clínicos lo mismo, a cada uno de ellos formula diferentes conclusiones a partir de su verbalización. Parece razonable afirmar que la entrevista fue confiable, pero que las diferencias de los clínicos no lo fueron. Validez. En un estudio citado por Thorne, por ejemplo, las respuestas a la pregunta ¿eres homosexual?, constituyeron indicadores de la orientación sexual mucho más válidos que cualquier otra combinación de pruebas psicológicas. La respuesta de un cliente a petición «platícame algo acerca de sus problemas conyugales» puede ser muy diferente de su respuesta a la pregunta «¿por qué no se puede llevar bien con su esposo?». Las características sobresalientes del entrevistador, tales como la edad, sexo o raza, pueden alterar de una manera significativa el candor de la persona entrevistada. Los clientes también pueden recordar de manera equívoca o por algún motivo especial y pueden llegar a distorsionar deliberadamente varios tipos de información. En algunas ocasiones, hasta los datos sencillos, objetivos y que se pueden comprobar fácilmente se llegan a informar de una manera imprecisa. Errores y prejuicios del entrevistador. Los datos válidos y confiables de la entrevista tienen poco valor clínico si el entrevistador los disloca de alguna manera. Por consiguiente, es imposible concluir una evaluación de la entrevista como fuente de información, sin mencionar la susceptibilidad de ser distorsionada. Es posible que la distorsión sea accidental. La información potencialmente importante se puede perder o representar de una manera equivocada debido al gran volumen de datos que se representaron. En algunas ocasiones, los errores son deliberados. Los prejuicios y las preferencias personales pueden afectar de una manera muy importante las condiciones que deriven los entrevistadores clínicos y no clínicos. Una solución a este tipo de problemas podría ser la utilización de una computadora, ya que se han incorporado a algunos procedimientos de evaluación médica y psicológica. La entrevista se ha utilizado de maneras tan distintas con propósitos tan variados por individuos con habilidades tan diferentes que es difícil formular un juicio final acerca de sus valores.